Una, una breve clase el día de hoy. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a aprender el uso de las funciones que están relacionadas con las bases de datos en Microsoft Excel. Bien, para esto vamos a usar una base de datos. Vamos a usar algunos archivos que vamos a manipular en nuestro directorio. Por ejemplo, vamos a usar el del laboratorio número 11. En esta parte vamos a encontrar algunos archivos como por ejemplo bases de datos 1, vamos a encontrar bases de datos 2, también vamos a encontrar un archivo llamado ejercicio de subtotales, también uno de ejercicios y también un archivo de solución de bases de datos 2. Bueno, ¿en qué consiste la clase? En realizar funciones que estén relacionadas con bases de datos, pero bases de datos entre comillas, ya que en realidad no es una base de datos como tal. Tiene el aspecto, tiene el comportamiento o las características de una base de datos, pero no es una base de datos en sí. Porque bueno, tiene una base de datos en sí, tiene más características propias. Vamos a ir conociéndolas entonces poco a poco. Para esto vamos a usar unos archivos. En el primer caso vamos a usar el archivo llamado bases de datos 1. En mi caso voy a crear acá una copia de seguridad de estos archivos. Simplemente lo copio y lo pego. Ahora, si quisiera obtener acceso obviamente a los archivos y todo lo que está acá, simplemente a través de un grupo de WhatsApp, puede ser parte de un grupo de programación y también de Microsoft Excel, en donde se comparten todos los materiales simplemente y crear más que todo una comunidad para poder ser parte y simplemente si hay algún tipo de problema, puedo simplemente consultarlo. Bien, en esta parte vamos a encontrar un archivo llamado bases de datos 1, que es este de acá. Vamos a abrir ese archivo y dentro de ahí vamos a encontrar lo que es un archivo donde tenemos varias hojas, que básicamente es todo el libro de acá, en donde vamos a dirigirnos a la segunda hoja que tenemos acá como nombre BD promedio. Bueno, ¿en qué consiste las bases de datos relacionales? ¿En qué consiste las funciones de bases de datos que estamos viendo en este momento? Bueno, principalmente consiste en poder crear una función que permita realizar un tipo de búsqueda. Esto de las funciones de bases de datos en Excel están relacionadas con las funciones de búsqueda que también están en Excel. Tienen algo de relación. Vamos a simplemente ver cómo se usa. Tenemos acá un ejercicio. Nos dice que vamos a aplicar el uso de la función BD promedio siempre en cuando trabajemos acá lo que es calcular el costo medio de la marca Core. Acá tenemos una tabla principal, el cual es la base de datos entre comillas. Luego tenemos una tabla pequeña, el cual viene a ser la tabla criterio. Y en esa tabla criterio vamos a colocar o establecer una condición. ¿Qué condición? Bueno, según la pregunta, nos dice calcular el costo medio de la marca Core. Por lo tanto, acá en donde dice marca se entiende que hay que colocar simplemente Core. Ahora, el profesor, ¿de qué sirve colocar el criterio o es la única forma en la que puedo colocar el criterio? No, puede haber diferentes maneras. Según la documentación de Microsoft, puedes colocarlo de esta manera, colocando un igual y luego simplemente, obviamente, colocarlo entre comillas porque eso de ahí no es una función ni nada. De esta manera puedes colocarlo aún así con otro igual de más y cualquiera de las alternativas en realidad va a funcionar. ¿Por qué? Porque simplemente esto de acá sirve como un criterio para establecer una condición de la marca Core. Luego en la parte de abajo podemos simplemente ingresar la función específica, en este caso es BD promedio. ¿Por qué BD promedio? Porque esa función lo que busca es realizar un promedio apuntando a un origen de datos, en este caso a la base de datos, que es un rango en sí, lo que estamos viendo arriba. Entonces colocamos BD promedio, base de datos, técnicamente, según Excel es esto de acá. Seleccionamos ese rango y luego colocamos coma o punto y coma. Dependiendo del tipo de configuración de hora, fecha y hora que tengas en tu ordenador, vas a tener que colocar coma o punto y coma.
Así que va a depender de eso. ¿Cómo darme cuenta cuál debo de colocar? Simplemente digitar igual promedio, que en realidad es asignar el primer igual y después simplemente fijarnos acá que dice coma o punto y coma. En mi caso es coma. En el nombre del campo se entiende que debo de colocar o apuntar a una columna de acá. Puede ser el producto, voltaje, horas de vida, marca o costo por unidad. El tema es que si vamos a apuntar a una columna, es aquella columna al cual vamos a aplicar el promedio. Por lo tanto, tengo que poner acá la columna específica al cual voy a aplicar el promedio. En este caso dice el costo medio. Entonces, costo por unidad. Ahora, no lo puedo escribir así porque entiende que voy a hacer referencia a una función. Puedo colocarlo entre comillas, entonces costo por espacio unidad. Cierro comillas y me falta un parámetro más. Continúo con una coma y en la parte de criterio debería de colocar algo así como la tabla criterios, que el cual es el rango que tengo que seleccionar acá. Entonces, ¿de qué se compone una función de bases de datos? Una función de bases de datos se compone de colocar el origen de datos, el cual se le denomina en este caso base de datos, que básicamente es el rango en Excel. Luego pasamos a lo que viene a ser el criterio. No, pasamos primero a lo que es el nombre del campo. En el nombre del campo debo de escribir tal cual está escrito el nombre de la columna o campo. O sea, si tiene espacio tengo que colocarlo tal cual. Pero siempre tengo que ponerlo entre comillas porque obviamente es un texto, como está nombrado el nombre del campo. Ahora, en la parte de final tengo un parámetro llamado criterios. En este lado debo de colocar el rango donde están los criterios. ¿Cuál es el beneficio o por qué debo de aprender funciones de bases de datos? Si ya conocemos funciones de búsqueda, estas funciones tienen el término llamado funciones de referencia, el cual son las funciones de bases de datos que estamos aprendiendo el día de hoy. Tenemos B de promedio. La función de base de datos B de promedio permite obtener obviamente un promedio en base a un origen de datos, el cual es la base de datos, en base a una columna al cual le vamos a aplicar el promedio y luego la tabla criterios donde vamos a colocar las condiciones. Colocamos Enter y nos sale la respuesta. Ahora, acá puede haber, si fuese por ejemplo una pregunta técnica o una prueba técnica para entrar a un trabajo, a veces hay preguntas con trampa. Por ejemplo, a veces puede suceder que acá yo escriba core como tal, pero en los datos no esté de esta manera. Por ejemplo, acá sé que la marca debe de ser core. Pero ¿qué pasaría si acá hay un core con un espacio? Básicamente no va a ser parte del promedio, porque no es lo mismo decir core que core con un espacio. Entonces, como va a ser distinto, pues el resultado va a ser otro. Acá colocamos un espacio y sale 748. Si le borro el espacio, en este caso acá, pues sale 721. Así que es distinto. Así que no siempre nos vamos a guiar de acuerdo a lo que vemos, sino de acuerdo a lo que vale en sí o tiene el valor ahí, en este caso el dato. Son cosas o detalles que puede suceder. ¿Y qué puedo hacer, profesor, para ese tipo de problemas? Bueno, si por A o B no te da el resultado que quieres, lo que tienes que aplicar es una limpieza de datos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aplicando filtros avanzados o tipos de filtros también para poder obtener ese resultado. Continuamos. En el ejemplo número 2 tenemos de la hoja de cálculo anterior, tenemos lo siguiente. Nos dice calcular el costo medio del producto bombilla. Entonces se entiende que acá en producto debo de escribir bombilla. Lo puedo escribir una vez más de esta manera. Puedo escribir colocando igual, entre comillas, bombilla, o puedo escribir aumentándole un igual en la parte de acá. Sea cual sea el caso, pues va a funcionar. Colocamos el criterio bombilla y acá en el costo promedio por producto, pues colocamos también lo que es la fórmula que se compone de la función B de promedio. Colocamos B de promedio, base de datos, seleccionamos este rango tal cual estamos viendo. Podemos valernos del nombre de ese rango si tuviera. Colocamos una coma, el nombre del campo y acá escribimos, nos dice que vamos a calcular también el costo medio. Ahora, puedo escribir costo por unidad otra vez y cerramos comillas y bueno, tabla criterio. O sea, podemos hacer
podemos hacer de esa manera como ya hemos trabajado en la parte de arriba. Pero no siempre. Si queremos, por ejemplo, colocar un nombre de columna y no queremos pasar de acuerdo al nombre, sino al número de columna, también se puede hacer. En la parte de acá, en vez de colocar costo por unidad, contamos en qué columna está posicionado costo por unidad. 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos entonces, en vez de costo por unidad, colocamos simplemente 5. El 5 apunta al número de columna, que es al cual dicha columna, una vez más, que vamos a aplicar el promedio. Enter y tenemos el resultado. ¿Qué es lo que hace la función b de promedio? Aplica un promedio a una columna en base a una base de datos, que es un rango de datos, de acuerdo a una tabla donde están las condiciones, al cual llamamos criterios. Simplemente enter y listo. De eso se trata la función b de promedio. ¿Es complicado aprender las funciones de bases de datos en Excel? No, porque basta que aprendamos uno, lo demás es lo mismo. Por ejemplo, si hemos aprendido cómo es la función b de promedio, la función b de cuenta, en este caso b de contar, es lo mismo. Vamos a ver las preguntas entonces. En la parte de acá nos dice cuántos niños tienen cuyo nombre tiene 6 caracteres y además están en tercer grado. Son dos condiciones que se deben de aplicar, que su nombre tenga 6 caracteres y que también esté en el tercer grado. Para esto va a ser necesario colocar en el criterio la condición, el cual es grado número 3. Colocamos 3 en el criterio y en la parte de nombre debemos de colocar o debemos de establecer la condición de que su nombre nada más tenga 6 caracteres. Entonces nos valemos de algo llamado comodines en Excel. En Excel tenemos dos tipos de comodines, el signo de interrogación que representa un carácter y tenemos el asterisco que representa cualquier cantidad de caracteres y a su vez cualquier carácter. Entonces debemos de colocar algo exacto, en este caso dice 6, colocamos entonces 6 veces lo que es el signo de interrogación. Ahora, ¿qué signo de interrogación? ¿Este de acá o el otro? Obviamente vamos a usar el de cerrar. Entonces colocamos así, 6 veces el signo de interrogación. Colocamos un enter, tenemos la condición 6 caracteres nada más quiero, puede ser cualquier carácter pero solamente 6, por tal razón colocamos 6 veces el signo de interrogación, el cual es un comodín en Excel, y luego colocamos el número 3, que es la otra condición de que esté en tercer grado. Luego de esto nos dice que, bueno, nada más, aplicar la función. No existe la función b de cuenta, sino b de contar. ¿Cuál es la diferencia entre b de contar y b de contará? Bueno, la función b de contar solamente aplica a aquellos valores que sean números, donde dicho valor sean números. O aquel rango de celdas donde son números, los datos. Y b de contará para cualquier tipo de carácter, sea números, sea letras, sea signos en sí. Entonces esa es la diferencia. Contar para números y contará para cualquier tipo de carácter. ¿Qué es lo que hace? Simplemente cuenta. ¿Y qué es contar aquí en Excel? ¿Qué se entiende por contar? Uno puede decir cuál es la diferencia entre contar y sumar. Ambos hacen lo mismo. La diferencia está en que contar suma el número de elementos. Mientras que la función suma o el hecho de sumar algo es básicamente aplicar una operación aritmética en base al valor de dicho dato. 3 más 3, bueno, 6. Y si quiero contar, 3 y 3 sería 2. Son dos números que estoy tomando en cuenta. Y sí, estoy sumando, pero es distinto. Colocamos b de contar, base de datos, seleccionamos el rango, luego colocamos una coma, el nombre del campo, queremos en este caso contar. ¿A qué columna debo de apuntar cuando me pide contar? Puede ser a cualquiera siempre y cuando tenga un número. Si apunto a nombre no me va a funcionar, porque no hay números ahí. Puede ser grado, puede ser edad, puede ser distancia a la escuela, puede ser peso, sí, según lo que vemos, sí. Entonces, de manera a propósito, vamos a colocar aquí el número 1, el cual estamos apuntando a la columna nombre. Vamos a colocar coma y luego tabla criterio. A ver qué nos sale. Nos sale 0, no nos funciona. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a una columna cuyos valores no son números. Pero si utilizo la función b de contará, el cual si toma en cuenta números y letras, pues sí me funciona. Hay una diferencia entre b de contará y b de contar, claro. Uno es para números y otro es para números y letras. Simplemente están a disposición para poderlas usar. Vamos a usar b de contar. Sé que no debo de apuntar a la columna número 1, el cual es el nombre.
puedo apuntar al número 2 y me va a funcionar. ¿Hay alguna diferencia si apunto a la columna número 3? No, porque hay números, se cumple en sí. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Recordemos, cada vez que vamos a usar la función b de contar, podemos apuntar a cualquier columna que tenga números, siempre y cuando no haya un dato vacío ahí. Porque si acá hubiera un dato vacío, eso ya crea un tipo de no consistencia en la forma de cómo nos va a responder. O sea, puede no ser exacto. Y para eso se hace la limpieza de datos, cosa que en este caso de frente estamos invocando la función b de contar sin tomar en cuenta eso. Pero es algo que se debe de hacer previamente. Acá de frente lo hacemos como un ejercicio, pero en la vida real no es así. En la vida real tenemos algunos problemas que a veces decimos, pero ¿cómo soluciono este caso? Es porque obviamente hay un paso o una etapa previa. Acá de frente nos lo entrega como para poder resolver algo más sencillo, más controlado, se dice así. Ejemplo número 2, de la hoja de cálculo anterior. Pregunta, ¿cuántos niños tienen 10 años y pesan más de 40 kilos? Ok, la condición acá es que tengan 10 años, por lo tanto en edad coloco, se entiende, 10, que es el criterio. La otra condición, que pese más de 40 kilos. Entonces acá vamos a corregir y en peso ponemos simplemente mayor que 40. Ahora, acá podemos escribirlo de esta manera, podemos ponerlo también de esta manera, colocando o anteponiendo un igual, luego entre comillas, signo mayor que 40 y listo. ¿Funciona? Sí va a funcionar. ¿Cómo sé que va a funcionar? En la documentación de Microsoft está el uso de funciones de bases de datos. En la parte de acá colocamos o invocamos a la función b de contar. Colocamos b de contar, base de datos, seleccionamos el rango. Profesor, ¿por qué a este rango lo denomina base de datos? No debería ser así. Es verdad que no debería ser así, ya que una base de datos es más que simplemente una tabla, algo que estamos viendo. De hecho, ni siquiera es una tabla para Excel, es un rango nada más. Es verdad, pero según Excel lo llama o lo denomina de esta manera. No es correcto en un ámbito general. Por ejemplo, si quiero aprender bases de datos, digo, ¿qué es base de datos? Ah, es un rango de datos. No, es más que eso. Entonces, solamente también tener en cuenta que a pesar que la herramienta Excel te dice que esto de acá es una base de datos, quedar con la idea de que no es así, es mucho más. ¿Qué es una base de datos, profesor? Es un conjunto o grupo de tablas que están conectadas a través de una columna en común, en este caso llaves primarias y llaves secundarias, el cual, en resumen, en Excel se pueden crear bases de datos relacionales. La respuesta es que no. A veces uno dice que sí, pero la realidad es que no. Puedes crear tablas que se están vinculando, puedes tener algo de la idea o del concepto, pero no propiamente. Continuamos entonces. Ya sabemos que una base de datos es más que ese rango que estamos viendo ahí. Nos pide el nombre del campo. En el nombre del campo apuntamos a una columna. En este caso, si nos dice que son cuántos niños tienen 10 años y pesan más de 40 kilos, básicamente lo que quiere es contar. ¿Puedo apuntar a cualquier columna? Sí, en la parte del nombre del campo. Recordar que acá en nombre del campo uno puede escribir el nombre del campo como tal. Por ejemplo, puede escribir grado y me va a funcionar. ¿Por qué? Porque en esa columna pues hay números. La función b de contar va a funcionar de esa manera. Colocamos coma y luego la tabla criterio, el cual sería de esta manera. Simplemente tabla criterio. Y damos un enter y nos va a funcionar. Recordar que si hubiese colocado aquí nombres, no va a funcionar porque esa columna obviamente no tiene números. Acá no hay números en la columna nombre, aunque de hecho es nombre nada más. No hay. Me ha salido 0. No hay ningún valor que tenga números, por lo tanto no funciona. Pero es porque estoy apuntando a otra columna que no tiene números. Puedo apuntar entonces a grado, puedo apuntar a edad. Me va a salir igual porque hay números. Ahora, puedo colocar entre comillas o puedo, en vez de escribir edad, cuento 1, 2, 3. ¿Qué número de columna es edad? 3. Así que puedo poner también eso. Sea cual sea la forma de cómo esté hecho una fórmula, simplemente tomar en cuenta esas ideas o conceptos. O pautas. Bueno,
Vamos a continuar. Función BD contará. En la parte de acá, función BD contará, ¿qué es lo que hace? Actúa al igual que la función BD contar. La diferencia es que ahora sí podemos apuntar a cualquier columna, no solamente a una, a cualquiera en específico. Entonces acá nos dice cuántos niños de segundo grado su peso indica no. Acá tenemos la columna peso y acá tenemos algunos valores a simple vista en el cual dice el valor de no. Entonces en peso debo de escribir no. Sí, puedo escribir no. Puedo ponerlo así, puedo ponerlo de esta manera, igual entre comillas no. Puedo escribirlo también, hoy acá vamos a colocar un poco más grande esto. Podemos escribir también de esta manera, igual entre comillas, igual no, y así. O sea, en realidad hay varias formas de colocar aquí la condición. Y aquí en grado, ¿cuántos niños de segundo grado? Ya. Entonces en grado nos pide que coloquemos el número 2. Listo. Función B de contará. Como nos damos cuenta, todas las funciones de bases de datos tienen la misma estructura. O sea, los mismos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Base de datos, nombre del campo, criterios. Profesor, no entiendo mucho el uso de funciones en Excel. ¿Cómo podría aprenderlo? Si eres nuevo aprendiendo funciones en Excel, simplemente recordar que las funciones básicamente son como si fuesen recetas de comida. En una receta de comida para poder ejecutarla, necesito ingredientes. Si no tengo dichos ingredientes, no puedo ejecutar o puedo empezar a cocinar. Al igual, de esta manera, en las funciones tenemos no ingredientes o insumos, sino parámetros. Los parámetros, algunos también le llaman sintaxis, el cual es el conjunto de los parámetros llamado base de datos, nombre del campo y criterios. Entonces, básicamente esto de acá sería mi receta de comida y dentro de acá serían mis ingredientes. Y si no cuento con dichos ingredientes, la diferencia es que no voy a poder ejecutar dicha función. ¿Qué es una función? Es una fórmula especial que permite devolver un nuevo valor en base a unos parámetros. Algunas funciones tienen parámetros, hay otras que no. Colocamos ahí bases de datos, continuamos en la parte de arriba, seleccionamos el rango que nos pide, luego coma o punto y coma dependiendo, nombre del campo, podemos apuntar a cualquier columna, en este caso porque estamos usando BD contará. Pero tener en cuenta que no vamos a hacerlo para aquella columna en donde hay valores nulos. Por ejemplo, si lo hago con peso, puede que no sea correcto la respuesta. Entonces, ¿cómo me aseguro? Pues me aseguro a través de la columna que sí tenga valores. Que sí tenga valores, ¿verdad? Hola, Claire. No te escucho. A ver un momento. A ver, háblame un favor. No, no te escucho, no te puedo escuchar. Pero acá va a ser un poco complicado, va a ser un poco complicado, como te digo, mostrar la pantalla porque no lo estoy haciendo de forma vertical, sino horizontal. De ahí en un momento voy a hacerlo en forma vertical. Ya, y bueno, acá tengo otro problema que no te escucho. Voy a ver. No, pues no hay forma. Qué raro. Ya, bueno, a mí yo sí me escucho, pero acá incluso monitoreándome. Bueno, vamos a continuar. Voy a salirme y de ahí ya. Esto de acá lo estoy grabando para YouTube incluso. Ya, ya dale detener, por favor. Ya, listo. Ok, bueno, y ahí vamos a continuar. En la parte de acá continuamos, colocamos entonces BD contará. Ponemos ahí base de datos, nombre del campo. Y en la parte de criterio vamos a poner pues la tabla de criterio, el cual es nombre, grado, edad, distancia a la escuela y peso. Simplemente colocamos igual no. Ahora,
acá nos estamos olvidando de que qué columna debemos de colocar en nombre del campo. Puede ser cualquiera, como ya vemos, pero por lo menos que tenga valores en sí en esa columna. Simplemente para asegurarnos. ¿Qué pasaría si le pongo peso acá? Vamos a colocarle, en vez de peso, número 5. Vamos a apuntar a la columna peso. Nos va a dar 1. Vamos a probar a la columna número 1. En este caso va a dar 1. No ha habido problemas en sí. No ha habido problema. ¿Por qué? Porque obviamente acá va a decir, bueno, la condición que sea segundo grado. Segundo grado acá no es, entonces no va a tomar en cuenta esto. Después, esto de acá lo toma en cuenta, sí, porque es el único que se cumple. Es de grado número 2 y del peso número. En este caso el peso es no. Ha funcionado muy bien. Pero, ¿cómo es que se cumple el hecho de que si usamos la función BD contará, aún así debemos de prevenir de que la columna donde apuntemos debe tener datos sí o sí? Pues vamos a probar. Ya hemos resuelto el ejercicio. Ahora vamos a cambiar un poco el ejercicio. En este caso, ¿qué pasaría si apunto a la columna peso para empezar? Vamos a apuntar a la columna peso, que es la número 5. Nos sigue saliendo tal cual 1, pero acá en el grado le voy a poner, por ejemplo, acá voy a cambiarle el grado 2. Y la idea es que cuente todas aquellas que pertenecen al grado número 2. Técnicamente esto de acá lo debería de contar. Es 1. Según vemos, este de acá es 2, este de acá es 3, este de acá es 4. Voy a borrar la condición de acá y debería de darme 4. Y sí, ahí por lo menos acá me ha respondido 4. Acá, como vemos, al menos ha respondido. Aún así apuntemos a la columna número 5, pero no confiarnos. Va a haber momentos en que esto de acá no sea consistente. Entonces, mejor apuntemos a una columna que sí tenga todos sus datos. En este caso, pues, lo estamos haciendo en el número 5. Ha funcionado, pero prevenir. A veces suele pasar ese tipo de errores. Obviamente, cuando ya practiques, cuando ya estés en el trabajo, pues va a suceder. Vamos a regresarlo como tal. Ahí está. Continuamos entonces. De la hoja de la cálculo anterior, continuamos. Pregunta, ¿cuántos niños tienen peso? Para saber cuántos niños tienen peso, usamos simplemente una condición acá, mayor a 0. Si es mayor a 0, tiene un peso. Ponemos acá en donde dice total. En total colocamos BD contará. Y luego de BD contará colocamos la base de datos. El cual es la base de datos, este rango de acá. Seleccionamos el rango. Colocamos una coma. El nombre del campo vendría a ser entre comillas. O el número de columnas, voy a apuntar a la columna número 1, puede ser a la columna número 1 hasta la 5, ¿verdad? Luego coma y luego poner la tabla criterio. Enter y ya está. Continuamos, BD extraer. Función BD extraer. La función BD extraer también nos indica ahora la forma de cómo extraer, en este caso, un dato, o un conjunto de datos. Dice, ¿cuál es la edad que tiene Carlos? Bueno, acá en el nombre colocamos Carlos, ya que es el criterio. Y acá abajo colocamos nuestra función o fórmula. Por ahora, la fórmula se compone de la función BD. Escribimos BD extraer, base de datos, seleccionamos este rango de acá. Colocamos coma o punto y coma dependiendo. Nombre del campo. Tenemos que apuntar a la columna donde vamos a extraer. Entonces, ¿qué columna es? Según lo que vemos, dice cuál es la edad que tiene Carlos. La edad que tiene Carlos, ¿en dónde está? En la columna edad, 1, 2 y 3. La tercera columna es edad, ponemos 3. Coma y luego colocamos la tabla o el rango criterio. Y nos sale efectivamente 10. ¿Qué edad tiene Carlos? Tiene 10. Profesor, ¿qué pasaría si acá hay 2 Carlos? ¿Cuál me va a funcionar o cuál me va a devolver? Me sale no. A pesar que las funciones de bases de datos permiten resolver problemas como tales, pues no siempre lo va a hacer para problemas más complejos. Entonces, ¿qué herramienta debo de utilizar?
Para resolver este tipo de problemas hay algo llamado funciones. En este caso me corrijo, son fórmulas matriciales. Las fórmulas matriciales me van a permitir resolver este tipo de problemas. Si tengo una tabla y quiero obtener la edad de Carlos, pues acá yo veo dos Carlos. Veo este Carlos y veo este otro Carlos. Pero ¿cuál de ellos quiero obtener en sí? Ese es un problema. Con la función que estamos aplicando en este momento no nos funciona y no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta función se basa en básicamente una condición nada más. Si acá le doy dos condiciones, o sea, dos personas que se llamen, o dos alumnos o estudiantes, o hijos que se llamen Carlos, pues no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta función no está preparada para trabajar de forma matricial. ¿Qué se entiende por matricial? ¿Qué se entiende por matrices de datos? Lo vamos a ver ya en otro video o más adelante en el tema llamado fórmulas matriciales. Ahí sí que vamos a aprender cómo resolver este tipo de casos cuando ya el problema pues se nos escapa de nuestras manos a través de este tipo de función que estamos aprendiendo. Volvemos acá, en vez de extraer, según lo que vemos ahí todo controlado, es de esta manera. Colocamos y nos devuelve 10. Ejemplo número 2. Función b de extraer. ¿Cuál es la distancia que recorre Andrés para llegar a la escuela? Entonces queremos obtener la distancia a la escuela. Columna 1, 2, 3, 4. Nombre, Andrés. Pasa lo mismo acá. Si fuese una prueba técnica, una vez más, también. ¿Qué pasaría si acá Andrés tiene un espacio? Yo puedo escribir en el criterio Andrés, pero aún así no me va a funcionar. Entonces coloco aquí BD. Luego tendría que poner BD extraer. Base de datos. Coloco una coma. Nombre del campo, entre comillas. Y bueno, acá debo de colocar la columna que es distancia. En este caso, número 4. Puedo colocarlo también entre comillas. Lo pongo así, 4. Y luego la tabla de criterios. Y como vemos, no, acá, por ejemplo, vamos a ver ahí. Acá esta función pues ha funcionado o ha traído normalmente ese valor, no ha habido excepción. Columna número 4, acá el criterio es que sea Andrés, acá este Andrés no tiene ningún espacio y este Andrés aún así como tal le vamos a colocar un espacio. Enter y aún así regresa. O sea, es flexible en este caso para obtener eso. Pero no siempre. En vez de contar, probamos y no nos funcionó. Tiene que ser igual. Pues, pero acá no. A pesar que le coloco así. Ahora, ¿qué pasa si le coloco una letra A? Pues sigue, en este caso, funcionando. Porque básicamente se basa a un aproximado. O sea, la comparación es aproximada. ¿Y qué pasaría si le pongo igual, entre comillas, a Andrés? Y acá le pongo Andrés y espacio. Me funciona aún así. Entonces la comparación ahí es aproximada. No es exacta, porque puede ser que yo escriba Andrés, puede ser que yo escriba Andrés con un espacio y va a funcionar. Ahí está la diferencia. Simplemente a través de la práctica ya reconocemos en qué casos utilizar tal tipo de criterio. Vamos a ver de max. ¿Cuál es la distancia máxima que recorren los niños de segundo grado? Grado número 2. Función b de max. Sí, función b de max. Función bases de datos max. Y luego bases de datos. En la parte de bases de datos seleccionamos el rango, bases de datos. Colocamos una coma y luego colocamos el nombre del campo. En el caso del nombre del campo, puede ser el número de columna. Acá nos dice cuál es la distancia que recorren los niños de segundo grado. Simplemente 1, 2, 3 y 4. Colocamos 4, número de columna, coma, y luego la tabla de criterios. Y listo, nos sale acá, por ejemplo, 1000. 1000 es la distancia máxima que recorren los niños de segundo grado. Este de acá es grado número 2, acá es 650. Grado número 2, 300. Grado número 2, 1000. ¿Cuál es el mayor de todos? Este de acá.
Entonces continuamos acá. ¿Cuál es el peso ahora máximo de los niños que recorren entre 300 a 1000? Lo que estamos acá es frente a un ejercicio llamado uso de intervalos. En distancia a la escuela simplemente colocamos mayor igual, según conviene ahí, colocamos mayor igual que 300 y necesitamos sí o sí duplicar la columna. Si acá es distancia a la escuela, tenemos que copiar esta misma columna al costado con el mismo nombre, obviamente, tal cual. Y ahora ponemos menor o igual que 1000. Ahora, en la parte de acá colocamos igual y ponemos la función bdmax, bases de datos, el cual sería la primera de acá. Luego ponemos una coma. El nombre del campo dice que es el peso máximo. Entonces, ¿qué columna es peso? Número 5. Colocamos ahí número 5, coma, tabla criterios, de esta manera. Y ya simplemente nos da el valor. Vamos a bdmin. Ya para terminar, bdmin nos dice cuál es la distancia mínima que recorren los niños de tercer grado. Bueno, la distancia mínima que recorren los niños de tercer grado, vamos a colocar grado número 3, función, bdmin, bases de datos, nombre del campo, que vendría a ser distancia mínima, o sea, distancia a la escuela, número 4. Colocamos una coma y luego simplemente la tabla criterio. Nos arroja el resultado. No hay nada más curioso, nada más por explorar ahí. ¿Cuál es el peso mínimo de los niños que tienen entre 9 a 11 años? Ahora, cada vez que escucha el término entre, esto se resume a colocar mayor o igual, según lo que vemos acá, mayor, voy a regresarlo como estaba, simplemente para que no se pueda malinterpretar eso, mayor o igual que 9 y menor o igual que 11. Entonces cada vez que escuchemos el término llamado entre, se refiere a un intervalo. El intervalo acá va de 9 a 11, colocamos 9, 11 y nada más. Acá colocamos la función bdmin que nos pide base de datos. Seleccionamos, acá estoy seleccionando cada vez el rango, puedo valerme también de un nombre. Nombre del campo, nos dice cuál es el peso mínimo. Bueno, peso está en la número 5. Colocamos una coma, tabla criterios y listo. Para terminar, acá ya BD promedio nos dice cuál es el volumen de la caja tipo B. Ancho por alto por profundidad. Entonces, si nos dice que es de la caja tipo B, colocamos la letra B acá. Podemos colocarlo entre comillas y todo eso, lo que hemos aprendido. B de producto, o sea, vamos a multiplicar. Base de datos, seleccionamos la tabla o rango. Bueno, acá es un rango. Colocamos una coma y luego el nombre del campo. El nombre del campo, ¿a qué columna vamos a apuntar? Si vamos a multiplicar, allá tenemos que apuntar a una columna donde dichos valores se van a multiplicar. En este caso sería centímetros. Puedo escribir entre comillas cm o puedo darle de frente el número 3, coma, tabla criterios. Seleccionamos tamaño de todo ese rango, la tabla pequeña y nos sale el producto. Luego tenemos suma. Y acá nos dice cuál es la distancia total que recorren los niños cuyo nombre contiene la letra I o la letra E y además tienen 8 años. Ok, entonces en ambas opciones o en ambos casos el 8 debe de estar. ¿Por qué? Porque acá necesitamos colocar más de un criterio. ¿Y cómo se coloca eso? Debajo. O sea, quiero aquellos que sean de la edad 5, aquellos que sean de la edad 6, lo pongo debajo. Como una lista. 2, ese es el poder que tienen las funciones de bases de datos. Puedo listar un montón de criterios debajo de la columna de la tabla de criterios. Nombre. Nos pide que el nombre contenga la letra I o la letra E. Puede ser o bien la letra I o bien la letra E. Sea cual sea el caso, colocamos entonces asterisco, letra I, asterisco. Ahora, acá asterisco, letra E y asterisco. No importa si es mayúscula o minúscula, en realidad, y de esa manera quedaría.
Ahora, acá no dice en cualquier posición. Si fuese en cualquier posición es más complicado la pregunta. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay nombres que van a componerse de la letra I, después puede haber más letras, después puede estar la letra, como digo acá, primero puede estar la letra E, después puede estar la letra I, en otro caso puede estar la letra I primero. O sea, hay varias alternativas de colocar eso. Eso no dice la pregunta, pero si estuviera, sería más complicado. Acá colocamos por esa razón la letra I, asterisco, la letra E, asterisco. Esto es diferente a lo que estamos usando. O sea, tenemos que ver los diferentes tipos de combinaciones en cuanto al criterio de acuerdo a la posición de la letra I o de la letra E. ¿Cuál es la distancia total que recorren los niños cuyo nombre contiene la letra I o la letra E y además tienen 8 años? Esa es la pregunta. Por lo tanto, esto de acá lo vamos a borrar. Solamente tener idea si fuese el otro tipo de pregunta. Y acá colocamos b de suma. Y la función, en este caso, b de suma nos pide base de datos, nombre del campo, distancia número 4, coma, criterio, de esta manera, enter, nos salió. ¿Cuál es la distancia total que recorren los niños de tercer y quinto grado? Ya, entonces nos pide de tercer y quinto grado, se coloca debajo. Y además su peso sea menos de 45. Acá nos pide que sea menor en el peso de 45 y acá también. En ambos casos debe de ser que el peso sea menos de 45. Como acá no especifica, por ejemplo, no, quiero para tercer grado sea menor a 20, para quinto grado menor a 45. Si eso dice, entonces se coloca de manera específica en cada uno de ellos. Como no dice, da a entender que este 45 menos de 45 apunta a los dos. Simplemente colocamos en la parte de abajo ahora b de suma y de esta manera terminamos nuestro ejercicio, o bueno, nuestro tema llamado funciones de bases de datos aquí en Excel. Colocamos nombre del campo, distancia total número 4, coma y luego la tabla de criterios. Y bien, de esta manera entonces concluimos el tema llamado funciones de bases de datos en Microsoft Excel. Ahora, una vez más, si queremos obtener acceso a los archivos, ¿verdad? Algún soporte por ahí, normal, podemos crear, hay una comunidad en un grupo de Facebook donde se aprende lo que es programación y también así repasando lo que es Microsoft Excel, simplemente para tener algo, una habilidad técnica ahí para simplemente algún tipo de trabajo o una prueba que pueda tener. Listo, eso es todo. Muchas gracias por ver el video.